Buenas tardes a todas y todos quienes estén conectados. Eh, Mi nombre es Juan Espinosa y tengo la alegría de presentar la novela Sangre de Trauco de Miguel Ferrada. Miguel Ferrada nació en Santiago, es guionista y escritor. Dirigió la trilogía de novelas gráficas El Retorno de Mortis. Escribió la novela gráfica Mortis Eterno Retorno, dibujada por Italo Humada y publicada por la editorial norteamericana Heavy Metal. Junto a Felipe Benavides y Jade González, crearon la novela gráfica juvenil La Noche de los Imbunches. Es coautor junto a Francisca Solar de la novela Los viajes secretos de Pascualina. En el año 2012 ganó la medalla Colibrí a Mejor Autor Juvenil. Antes de iniciar una lectura crítica, ¿no?, presentando esta novela, quisiera dejar o marcar un epígrafe del poeta francés Saint-Jean-Pierre, que dice: un gran principio de violencia dominaba nuestras costumbres. Primero, yo no conozco personalmente a Miguel, no somos amigos ni nada, entonces quisiera comentar primero cómo llegué al libro, que quizás es una experiencia similar a la de ustedes, ¿no? Quizás como varios de ustedes, estaba con la expectación post-trilogía de Mortis, ¿no? En eso me entero de que va a aparecer esta novela en formato digital. La leo con fruición. Hago una reseña crítica y en donde señalo algunos puntos positivos y otros que me parecían en ese momento perfectibles, no más perfectibles. Y resulta que, curiosamente, Miguel Ferrada no se lo tomó a mal, ¿no? Algo que me sorprende hasta el día de hoy, y más sorprendido cuando me invitó a presentar su novela. Tuvimos una conversación muy interesante sobre diversos temas, pero sobre todo me llamó la atención su interés por mejorar, no con lo que yo le dijera, sino que detectar, ¿cierto?, que partes de la novela podrían ser o escritas de mejor manera, o qué opinión tenía no solo yo, sino que, ¿no?, con todas las personas que podían leerla también al compartirla previamente en WhatsApp, ¿no? Eh, esta relación entre escritor y un público más inmediato no es ninguna novedad. Lo que sí considero que es una novedad es que el autor tenga un afán verdadero, sincero, ¿no?, de asumir el riesgo de compartir una novela en gestación y esperar críticas de sus lectores más allá, ¿no?, de elogios superficiales o, en fin, impresiones puramente emocionales. Así que quisiera partir con una pregunta directamente. Dale. Miguel, ¿qué tal fue ese proceso de corrección, ¿no? Porque muchas personas de las que nos están escuchando seguramente miraron la novela en Wattpad o también, como yo, la leyeron en Kindle. ¿Qué tal el proceso de corrección o de modificación entre esa primera versión y lo que presentamos ahora al público? Fue un proceso súper exhaustivo. Gracias primero por tus palabras y por aceptar además la invitación. Después vamos a ir andando en esa conversa que tuvimos hace unos meses atrás. Eh, Fue un proceso súper exhaustivo y había momentos en que yo sentía que se iba a terminar alguna vez. Se iba a poder decir como que esto ya está listo. Y, y claro, cuando publiqué la novela por Wattpad y por Kindle, yo tenía muy claro que a la novela le faltaba una última etapa. Sí, eso lo tenía muy claro, pero tomé la decisión un poquito después del 18 de octubre del año pasado. Yo no tenía cabeza para trabajar en la novela en ese momento con todo lo que estaba ocurriendo en el país. Evidentemente no iba a tener el espacio mental para hacer ese último trabajo, que además no era un trabajo que quería hacer yo, quería hacerlo con una editorial. Yo sentía que ya era el momento donde un tercero tenía que venir a mirarla. Y es un poco lo que tú dices, ¿no? Es asumir un riesgo de compartir un proceso de gestación y claro, como no hubo una editorial detrás de un libro autoeditado, entonces como que no hubo una editorial detrás que dijera, ya, esta es la mirada desde afuera para poder hacer esta última instancia de perfección, se empezó a dar con los lectores, ¿no? Y en particular tu reseña crítica me encantó, o sea, y precisamente porque no era superficial. Voy a hablar por mí.
uno como autor no busca el elogio superficial. ¿Ya? Yo se agradece cuando alguien te dice, oye, me gustó, está súper buena, bien, pero esto es un trabajo de 5 años, esta novela, entonces uno espera un poquito más. Y yo sabía que habían cosas que a mí no me cuajaban. Y cuando escuché tu reseña y dije, mira, está detectando cosas similares a las que yo... Entonces dije, necesito conversar contigo. Y ahí fue que te contacté. Y me pasó con otros lectores también, que estaban leyéndola y había unos, por ejemplo, que hacían cosas tan sencillas y valiosas como acá hay una palabra repetida, acá hay una S extra o una S que falta, y cosas así, tan sencillas como esas, y otros que también me hablaban del ritmo, de que un capítulo, por ejemplo, llegó demasiado antes de tiempo, que le había gustado que se demorara un poco, cosas así. Entonces, yo veo el acto de crear, no el de escribir, sino que el de crear en extenso, como el acto de gestación, ¿no? Y uno ayuda al parto, a dar nacimiento a estas criaturas, ¿no? Y hay un momento dado en que tú das a luz y necesitas a alguien de afuera que reciba esta criatura y te ayude, ¿no? Y eso normalmente es el editor. Pero en este caso, trabajé con la María José Soto Aguilar, que es mi correctora de siempre, y que ella también, pero necesitaba algo más. Y vino así que fue muy entretenido, muy valioso. Para mí fue una experiencia como que agradezco profundamente y que me encantó. O sea, y gracias a eso ahora la novela está, yo puedo decir, esta es la versión que a mí me gusta. Todo es perfectible, podría estar corrigiéndola eternamente. Bueno, ¿no? claro. Pero esto es. Entiendo. Una de las cosas que me llamó la atención y que lo señalaba en la reseña, que podía ser tanto una virtud como un defecto dependiendo del énfasis de la lectura, era que habían varias tramas, ¿no? Habían varias historias que se empezaban a urdir. Pero decir eso puede ser, y ahora lo considero así, una reducción injusta con la novela misma. Las tramas corresponden también a géneros diferentes, cuyas fronteras progresivamente se vuelven porosas mientras la novela avanza. Es probablemente una de las mejores cosas que al menos yo veo ahí, y espero que, no voy a dar spoiler, así que espero que las personas que la lean también sepan valorar aquello, que no es algo evidente, y esa es la gracia. Creo que una de las cosas buenas que tiene la novela es que no es evidente en sus formas. Formalmente es bastante sutil. Pero todo género tiene un lenguaje y recursos propios, ¿no? La literatura también es forma, algo que a veces se olvida a algunos autores y autoras, ¿no? El terror y el suspenso, áreas donde esta novela se sitúa, no puede prescindir del cómo, ¿no? Cómo se construye una atmósfera, cómo se estructura psicológicamente un personaje, cómo se utiliza la descripción, cómo se organizan los discursos a través del texto, cómo se generan expectativas en el lector sin que lo note, y cómo se expone un giro sin que parezca efectismo innecesario. Todos estos son desafíos que la novela emprende y creo yo los consigue, ¿no? Los supera. En suma, cómo se muestra, o sea, cómo se expone en lugar de solo contar, que sería llevar de la mano, ¿no?, a un lector súper pasivo, mostrándole el jardín, ¿no? Mira qué bonito me quedó esto. Paseándolo en el fondo por una sucesión de hechos lineales o no, que pueden estar cambiados de orden, pero seguirá siendo, ¿no?, una exposición frente a un lector pasivo. El desafío de una novela como Sangre de Trauco implica mostrar realidades de formas muy distintas, de formas muy diversas, al mismo tiempo que llevar al lector hacia el terreno de lo inquietante y lo ominoso. Pues aquí quisiera plantear otra pregunta, ¿no? ¿Cómo fue ese tránsito de guionista que probablemente gran parte de las personas te conocimos por ahí, ¿no? Como autor de guión de cómic, ¿no?, en particular con Mortis, y cómo fue ese tránsito, como digo, de crear con esas formas, con esos recursos, a pasar a la prosa narrativa, ¿no? Tú dices un lapso de 5 años, bueno, ¿cómo fueron esos 5 años en ese sentido? Yo creo que ese fue el desafío más grande de un montón de desafíos que me propuse en esta novela. No sé si la palabra es ambición, pero sí que me puse varios desafíos al momento de comenzarla. Y yo creo que el que más me costó, y que por eso fue, yo creo que el último que resolví,
el tema del traspaso de contar una historia con imagen, que es lo que uno hace cuando uno es un guionista de cómic, ¿no? Uno no dibuja, pero trabajas con un guionista, con un dibujante, perdón, para comunicar todo a través de imágenes. Entonces vas eligiendo un plano, un encuadre, una cierta iluminación, y tú le vas dando indicaciones al dibujante para que plasme eso. Cuando uno escribe prosa tiene que plasmar todo eso con palabras, y yo hice una locura en esto, como fue un acto bien, bien delirante, porque todo el mundo, todos los que conozco, y encuentro que tienen toda la razón al decirlo, uno no parte escribiendo una novela, uno parte escribiendo cuentos. Cuando ya te fogueas en los rudimentos del oficio del cuento, donde tú ya sabes cómo, si quiero generar esto, lo tengo que hacer de esta manera, si quiero generar este efecto, si quiero... En el cómic hay cosas que están, por ejemplo, que uno aprende, ¿no? Dice, si quiero presentar un personaje enigmático y que se va a revelar su identidad 3 páginas después, le digo al dibujante que haga una silueta reconocible, un sombrero, y después tú, ¿cómo lo hace en prosa? Eso no es tan fácil de conseguir. Todo eso uno lo aprende en el oficio. Y aquí fue lanzarme a la piscina sin horas de vuelo, lanzarme para paracaídas sin horas de vuelo, ¿no? Ir aprendiendo. Cada capítulo significó un desafío en cómo esto que yo... Porque esto partió como una novela gráfica, esta historia. Partió como la idea de una novela gráfica. Pero imagínate, adaptar esto a novela gráfica, habría sido nadie lo dibujaría, ¿no? En Chile nadie lo dibujaría. Entonces, fue aprender en cada capítulo cómo se usa la prosa para comunicar lo que quiero comunicar. Y precisamente porque una de las cosas que quería era nunca me interesaba el lector pasivo, ¿no? Nunca me interesaba el lector al que tú tomas de la manito y lo llevas por donde quieres. No, me interesa un lector activo, que esté atento, que esté como percibiendo cosas y que tenga que juntar 2 más 2 para ver, esto es lo que está armando acá. Y eso fue brutal. Partí con, por ejemplo, yo además te lo escribí a mano, en 5 cuadernos universitarios, un lote así de... no lo tengo acá, lo mostraría, pero... entonces escribí a mano, entonces en un momento dado muy rápido aprendí que no tenía que detenerme en la belleza de la prosa, que es algo que a mí me interesa también. Me interesa que sea la prosa evocativa, ¿no? Que no sean puestas palabras una detrás de la otra. Pero sí entendí que escribir es poner una palabra después de la otra, en una primera etapa. Y después volver que escribir y reescribir, y que esto lo reescribí 4 o 5 veces, creo. Yo como que perdí la cuenta. Pero creo que ese fue brutalmente agotador, y lo terminé hace un mes atrás, cuando ya el libro se pudo ir a imprenta, digamos, cuando ya después lo diseñé para imprenta. Ahí terminé recién ese proceso de 5 años. Fue, yo creo que lo más... Hubo otros desafíos entre medio, pero ese fue el más extenso y el más difícil. Y sobre la extensión, pues fíjate que no es que no existan novelas de 600 páginas, las hay y muchas, ¿no? Pero claro, una novela, emprender una primera novela o un primer ejercicio, en el principio ejercicio y ahora una realidad, digamos, narrativa, tan extensa, ¿siempre pensaste en una cosa tan monumental, digamos? No, yo quería escribir una novela de 200 páginas. Ese fue mi objetivo. Ya. Yo lo primero que quería hacer era sacarme la historia de la cabeza, y como sabía que nadie en ese momento en particular iba a poder dibujarla, dije, la voy a empezar a escribir para sacármela, para poder pensar en otras cosas. Y me empecé a entusiasmar con los personajes, con ciertas cosas que, claro, que si tenía que pedir un dibujante, en guión uno tiene que ser muy económico, tiene que ir precisamente a lo que quiere comunicar y dejar todo de lado, y en este caso podía detenerme en algunas cosas, pero en lugar de entretenerme escribiendo por escribir, empecé a darme cuenta que la misma historia me pedía más extensión, ¿no? Entonces, yo en un momento dado pensé, bueno, escribí todo esto, pero voy a cortar mucho, y corté muy poco, porque en realidad todo lo que está es lo que esta historia pedía para tener esa extensión. Me habría encantado que durara 200 páginas para haberlo terminado, no sé, 3 años antes, ¿no? Pero me fue pidiendo, eso nunca fue como voy a escribir una novela gigante de 600 páginas, no, fue voy a escribir todo lo que esta historia, estos personajes que están acá, estos acontecimientos históricos que era necesario entender, los personajes en el presente, también ellos tenían sus propios movimientos que no son tan evidentes, lo que hablabas tú al principio, ¿no? Hay mucha cosa que está en el subtexto, en lo no dicho, en cosas que tenemos que asumir,
entonces voy a dejar que ellos me vayan diciendo también, ¿no? Como, entonces, y en eso de repente me di cuenta que llevaba 300 páginas, iba en la mitad del plan original. Y fue como, esto va a tener, y ahí me dije, pues, esto va a tener 600 páginas. Mira. Bueno. Bueno, después te preguntaré sobre, o bueno, puede ser al tiro, ¿no? Ya que voy a empezar a hablar de que hay dos tiempos y tú ya lo señalaste, así que ¿siempre fueron estos dos tiempos o son dos historias distintas, novelas distintas que decidiste en un momento dado Juntar. juntar o algo como eso? ¿O No, siempre fue, digamos, este el plan, más o menos? ni lo uno ni lo otro. Fue, primero era solo la trama en el presente, Ujú. y para poder entender lo que ocurría en el presente había que contar lo que había ocurrido en el pasado, ¿no? El célebre proceso a los brujos de Chiloé en 1880. Había que contar, Entiendo. necesariamente había que contar el origen, que era en 1786, cuando el explorador José de Moraleda le entrega a la Machi Chilpila un libro y funda la recta provincia, Ujú. y el proceso. Y eso era esta historia en el presente en un momento dado se contaban estos dos hitos. Y pero para que la historia me funcionara, la historia en el presente, yo tenía que encontrar algo en esa historia en el pasado que gatillara todo lo demás. Y dije, Mm. yo soy muy fan de Alan Moore, o sea, me gusta mucho y un gran referente para mí, entonces me gusta mucho que él, de hecho lo hice en la introducción de Watchmen, o sea, perdón, de From Hell, trata de buscar algo, que si necesita algo de la historia, trata de buscar algo que ocurrió o que nada indique dentro de la historia que no ocurrió. O sea, apegarse al hecho Claro. histórico lo máximo posible. Y dije, voy a buscar entonces en el proceso, que son textos bien áridos de leer porque están escritos en un español, en un castellano de hace 140 años, son además huilliche, entonces tampoco hablan muy bien español, entonces son textos bien áridos. Voy a buscar qué puede servirme para gatillar esta historia. Y ahí me di cuenta que si yo quería hacer eso tenía que contar la historia completa de ellos, de la recta provincia desde 1786 hasta 1880, incluso pasadito, porque después encontré incluso un dato que me confirmaba una cosa que yo quería hacer después. Y entonces ahí esta cosa se transformó en esta especie de dos novelas que en realidad son una, porque están todo el rato dialogando, ¿no? Claro, claro. Bueno, continúo entonces porque justo pretendía, de hecho, ya que mencionaste el amor, creo que no es un spoiler demasiado grande ya, menos después de todo lo que hemos hablado, demasiado grande decir que hay dos tiempos en la novela, cada uno de ellos aborda hechos diferentes que se entrecruzan lentamente. Hasta ahí voy a llegar para no develar nada de la trama. Sin embargo, la naturaleza de los hechos narrados implica, como señalé antes, que la manera de narrarlos sea diferente también, y creo que, como dije, es una de las cosas muy, muy, muy rescatables de la novela. El presente es el nuestro, y en él el autor despliega una historia que es al mismo tiempo un thriller policial y una novela de suspenso sobrenatural. Esto que ya estaba presente en algunas partes de la trilogía de Mortis es lo que permite mantener, según mi criterio, ¿no? Según mi lectura, permite mantener la tensión durante la mayor parte de la novela total, tanto por su crudeza como por la manera en que la narración va jugando con nuestras expectativas, ¿no? Lo decía en la videoreseña ya de hace un año, a la versión digital, ¿no? 2 horas vinieron a mi mente mientras leía, mientras pasaba el helicóptero, estábamos en toque de queda y todo eso. Vinieron a mi mente mientras leía Sangre de Trauco, que era una vez From Hell, precisamente, de Alan Moore, que es del 89, si no recuerdo mal, y la serie Millennium de Chris Carter, que lo mencioné también, creo que lo conversamos, del 97. Bueno, ambas son historias sobre crímenes, pero también son relatos sobre conspiraciones, ¿no? Sobre poderes en la sombra, y dentro de todo eso, ¿no? De esa lucha de poderes gigantescos, al igual que en Sangre de Trabuco, personajes que arrastran lo mejor que pueden, ¿cierto? Su propia humanidad, ¿no? Esta conexión puede ser solo mi nostalgia noventera, o la tuya, ¿no? Pero considero que se debe a que esta parte, el presente en la novela, es la que, al igual que en las otras 2 obras, a pesar de transitar ese delgado límite entre lo realista y lo sobrenatural, se explora mucho más en la interioridad de los protagonistas, en su historia personal, en sus motivaciones racionales y emocionales, ¿no? No resulta difícil a las personas que lean y les gusta empatizar
nada contra ellos, que les gusta empatizar, ¿no? Con los personajes. Creo que resulta bastante sencillo, no requiere mucho esfuerzo empatizar con Petra, ¿no? Protagonista, donde las haya. Exacto. Y Rodrigo, bien, ¿no? Y Obau, cada uno de ellos tiene una historia que se irá develando, por supuesto, no es evidente desde el primer momento, pero la manera en que, ¿no?, Miguel va entregándonos pistas nos permite empatizar, yo creo, gran parte de la novela, no sintiéndonos identificados. Eso ya es bastante más sencillo, ¿no? Apelar al chantaje emocional y ya está. No, eso no ocurre en esta novela, tengo que decir. No está muy bien. Y esto se debe, por supuesto, a un efecto retórico, ¿cierto? Son herramientas, ¿no?, del lenguaje, a la forma en que se expone todo lo anterior. Entonces aquí quisiera detenerme, ya creo que posaste alguna idea, y preguntarte, Miguel, ¿cuáles fueron tus referentes literarios o audiovisuales para esta parte de la novela, para el presente, para esta historia policial, ¿no?, el suspenso y, en fin, una cosa tan Sí, oscura? bueno, Millennium, fue bien loco cuando vi tu reseña, porque Millennium es un referente ineludible, ¿no? Es Ujú, como, estaba ahí. Las novelas de Thomas Harris, también de la serie de Hannibal Lecter, ujú, también fueron fundamentales. La verdad no podría decir, había un referente así puntual a lo cual yo, no, era más bien una vibra. Me cuesta cuando mientras estabas elaborando la pregunta, lo pensaba y me cuesta identificar ujú. cómo hice lo que hice, Ah, vale. o por qué lo hice, ¿no? Porque siento que fue muy... Entonces, todos los escritores le dicen y siempre suena súper engrupido, pero fue un proceso muy mediúnico. Esto como... yo siempre, esta historia yo la tenía hace mucho tiempo en la cabeza y en notas, la idea de estos crímenes. Ujú, Y no se transformó en una historia hasta que un día pienso, y si esto lo protagoniza una amiga de la víctima. Y ahí ujú, recién me cuadró. Y fue, al rato tenía el nombre, al rato tenía su look, y como su look también apareció antes de entender por qué tiene ese look. Muchas cosas de ese personaje aparecieron antes de que yo las supiera, que tenían sentido dentro de la trama. Entonces también fue... eh, no sé, ahí yo siento que ahí es donde el área donde yo tengo menos claro el proceso, porque fue claro. muy... Además, esta Ujú, novela está súper anclada en un proceso muy particular de mi vida, en una etapa muy particular de mi vida, entonces también es como, yo no concibo la escritura, o por lo menos este rango de mi escritura, pero yo creo que nada de mi escritura escapa a eso, que no esté relacionado conmigo y con ujú, lo que me está pasando, ¿no? Me costaría mucho contar algo por encargo porque sí. Tengo que buscar, incluso, no sé, en Pascualina, que digamos es un trabajo por encargo, ujú, tengo que buscar algo, bucear en lo que a mí me mueve para poder hacer ese material. ujú, Y en este caso en particular, con este trío de personajes, Bau es otro que... Bau aparecía en 2 escenas y salía de... Yo no ujú. quería tener... voy a contar que es un PDI, eso se sabe en el Claro. tercer Ujú, segundo capítulo. Un PDI. Yo no quería tener a la policía en la historia, porque no sabía de procedimiento policial, entonces lo quería estudiar y complicar todo, entonces dije, no quiero tener un ujú. detective de la PDI. Y no se salió nunca. O sea, cada vez que me sentaba a planificar un capítulo de él era como ya, y en este capítulo pierde la pista y desaparece, y de repente ya estaba metido hasta las patas. Entonces también es como, ¿quién es este gallo? Como, y eran gestos, cosas que decían, frases que se iban, por eso dice esto. Habían escenas en que yo sabía que él se tenía que entrar a una pieza y él solo, digo, encontrar las pistas que yo no quería que él encontrara. Eso fue muy loco, así Ya, como que yo entiendo. quería que el personaje entrara para, digamos, para despistarlo y como Ujú. que encontraba una hebra y yo decía, bueno, sigue tras la pista. Bueno, interesante esas intuiciones que aparecen en el proceso de creación. Interesante. Bueno, por otra parte está la historia de la recta provincia, que se acerca al tono de novela histórica con el foco puesto hacia las acciones más que a las emociones que las motivan, en comparación, ¿cierto?, a lo que acabamos de hablar. Pero claro, una novela histórica en la que se rompe el realismo estricto,
en que surge el poder de lo simbólico y en la que las intrigas propias de la lucha por el poder y la hegemonía política, social, cultural y económica son más bien las manifestaciones de un sustrato mágico, aunque también puede leerse como el correlato objetivo de un terror cósmico que presiona a la humanidad de los personajes que creen detentar el poder mediante la brujería, cuando, como en todo terror cósmico, el cuerpo y la mente no pueden salir ilesos del conflicto entre fuerzas superiores. En este caso, Kaika y Bilú y Tenten Bilú, la serpiente de mar y la culebra de tierra, respectivamente, son fuerzas telúricas que siguen en pugna, determinando nuestra historia como pueblo, y la batalla en que se entrelazan encuentra un reflejo en la estructura de la novela. Creo que, aparte, no, lo que más me gusta también, un tejido hecho de dos tiempos, una tragedia de mestizaje. Si bien esta parte de la obra no tiene la intensidad emocional de la narración situada en el presente, sí evidencia la relación entre fondo y forma, que creo que yo distingo una novela policial entretenida y de lectura ligera con la que tenemos aquí, que se puede leer, ¿cierto?, rápidamente, pero tiene esta relación de fondo y forma. El foco está en las acciones, los sujetos son avatares de fuerzas imposibles de comprender en su totalidad, como en toda buena tragedia y como en toda buena novela histórica. ¿Cómo fue entonces esa recopilación de datos? ¿No? Porque hay mucho dato, ¿no? Y la ficción que va juntando cada hito. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, fue ahí de rienda suelta a una cosa que tengo desde chico, cuando me obsesiono por un tema y empiezo a leer compulsivamente. Entonces yo ya venía desde muchos años, desde la infancia, muy entusiasmado con los mitos de Chiloé. Ya hace un par de décadas, cuando descubrí que los brujos de Chiloé habían sido reales y se le hizo un juicio, fue como alucinante, porque es como algo que tú consideras mítico se convierte en real. Pero cuando ya empecé la investigación para esta novela, fue meterme a bucear. Afortunadamente tengo amigas arqueólogas que tenían algunos trabajos al respecto. Conocí a Mauricio Marino, que es el hijo de Juan Marino, el creador del Dr. Mortis, que es el autor del primer libro antropológico sobre el tema. Entonces también conversamos con él. Y mi idea fue, leí libros, digamos, que tenían que ver con la vida en Chiloé, históricos o sociológicos, que no tienen nada que ver con la recta provincia, que hablan sobre la forma de vida. Entonces, hay cosas que son datos nimios. Los apellidos que ocupo para personajes secundarios o terciarios son apellidos que son de la isla, ¿no? Que son porque es una isla muy pequeña, con muy poca gente, entonces los apellidos tienden a repetirse. Llegué a ese nivel de obsesión de a cambiarle el nombre a un personaje porque el apellido no había llegado ese año a la isla, por ejemplo. Como, y fue muy entretenido. Yo creo que eso me permitía también balancear esta otra densidad emocional con esta otra parte donde en realidad era armar intrigas. Tengo una pizarra gigante en mi oficina donde ponía el nombre de un personaje y lo contrastaba con las declaraciones. Son declaraciones de un juicio, un proceso judicial. Entonces, hay careos. Entonces, a uno le preguntan una cosa y después le preguntan a otro al respecto lo mismo y se contradicen. Y el texto de otro se contradice con esos dos, entonces hacía triangulaciones. Este está diciendo esto, este otro está diciendo esto. ¿Cuál es la posible verdad detrás de estas mentiras? ¿No? Son declaraciones llenas de mentiras, además. Que una cosa que me interesaba sobremanera era no idealizar la recta provincia, no transformarla en una cosa como maravillosa, increíble, que el Estado de Chile se le vino encima. No, acá hubo una cosa compleja, ¿no? Tenía sus tintes, sus lados brillantes y sus lados oscuros, como en toda actividad humana, y me interesaba llegar a esos grises ahí. Entonces fue muy entretenido convertir esos papeles tan áridos, ¿no? Tan como de personas que están frente a un juez y le están presentando declaraciones, transformarla en una línea dramática, ¿no? Y tratar sobre todo como recrear de la mejor manera posible lo que tiene que haber sido la vida en ese entonces, en ese lugar puntual del mundo, ¿no? Perfecto. Quisiera cerrar yo porque hay algunas preguntas del público, señalando que, bueno, cualquier lectura crítica debe tomar en cuenta el contexto en el que una obra emerge. Esta obra aparece en formato digital durante el estallido del 2019, y si bien esto no determina el sentido que para cada cual pueda tener la obra, sí permite una clara lectura a la luz de cómo se maneja el poder en Chile.
sea de la naturaleza que sea. Creo que Sangre de Trauco, junto a otras novelas que utilizan la recta provincia como referente, Los Hijos de la Ira, André Urrutia o Maleficio de Claudio Andrade, apunta nuestra atención hacia lo siguiente: el género fantástico, la fantasía y el terror que utiliza esta novela, situados en nuestro país, utilizando nuestro imaginario, nuestro lenguaje y nuestras tradiciones, conforman un espacio propicio para una interpretación de la historia nacional, sus contrastes, sus propios arquetipos, sin necesidad de recurrir a la cosmovisión europea, planteando preguntas más complejas y más profundas que las antologías de anécdotas, datos freaks o historias secretas de Wikipedia. Vuelvo entonces al epígrafe inicial. Sangre de Trauco nos permite, mientras leemos una historia sobre asesinatos rituales, brujos y traiciones, reflexionar sobre cómo los ritos le dan forma al mundo, ritos violentos que terminaron por modelar nuestras costumbres, y en donde el trauco, esa encarnación del abuso por parte de quienes detentan el poder, es aquello que como sociedad debemos de tener, ojalá de una vez y para siempre. Y aquí entonces la pregunta final, además de que nos dicen, ¿no? Dividiste el momento de investigar y escribir, o investigar a medida que investigabas a medida que escribías. Y por otra, cerrar ya con esta idea del trauco, ¿no? Que ya señalabas tú en el video del tráiler, porque creo yo que problematiza, ¿no? Esto del pasado como un problema versus la literatura más evasionista, que sería analizar todo esto de la recta provincia muy chistosamente y ver el pasado como una diversión. Eh, Sería esa la última pregunta. ¿Cómo lo ves? Me pasó, justo hoy día vi una publicación del Patricio Jara, el escritor, que decía, citaba un texto de Fuguet acerca de el escribir, que a Fuguet le llamaba mucho la atención en su último libro, que era noviembre y ya se estaban imprimiendo libros sobre el estallido social. Que cómo se escribía tan rápido, ¿no? Que realmente no era tan necesario escribir, sino que había que reflexionar y todo eso. Más allá de que quien quiera, digamos, yo soy bien, en ese sentido soy bien, como no me gusta criticar lo que hacen otros, ¿no? Pero me pasó a mí que me acuerdo, en octubre y en noviembre me pidieron guiones para antologías con respecto al estallido social. Y lo pensé, digamos, eran personas que estimo y me están invitando y a los 2 minutos no puedo hacerlo. Necesito reflexionar. Y siento un poco, nunca trato de que mi obra sea contingente o que esté hablando de algo puntual, ¿no? Y aquí en este caso el Trauco fue una figura tan... la idea de esto de cuando hace 20 años atrás o 15 años atrás, no sé, el Trauco se me transforma a mí. Yo veía en el Icarito y el libro, ¿no? Como este fauno, este enanito que seduce mujeres, hey, esto es para ocultar la violación, esa idea no podía sacármela de la cabeza. Entonces, es como, es una idea fuerza con la cual, digamos, y lo que no quería hacer era una declaración rimbombante y moralista al respecto. No quería transformar esto como... de repente alguien puede pensar que esto se va a tratar de eso, ¿no? La novela no es sobre, puntualmente sobre eso. Entonces, claro, es un poco ese símbolo, y como para cerrar y sí, se dio que primero hice un trabajo de investigación grande, después armé el plot de la novela, después vino segundo trabajo de investigación para poder afinar todo lo que necesitaba, o sea, poder armar todo lo que necesitaba para esta trama. Y ya cuando ya me puse a escribir fue siempre tener libros a mano y estarlos consultando, ¿no? Para ir puliendo y las dudas que surgían, ¿no? Esto no lo había previsto. ¿Cómo será la dieta de los chonos? Ir a buscar eso. Así fue. Bien. Tremendo trabajo, en todo caso. Felicitaciones por eso y nada, muchas gracias entonces a todas y todos los que están conectados en este momento. Compren la novela, vale la pena. Mi recomendación, 5 estrellitas, todas esas cosas que se hacen ahora. Así que nada, un abrazo para todas y todos. Y gracias, Juan, por aceptar mi invitación. Gracias a ti, gracias a ti. Gracias a todos, que estén bien.
Agradecemos a Arcano Cuarto por la presentación del libro Sangre de Trauco, junto a Miguel Ferrada y Juan Espinosa. En nombre de la Cámara Chilena del Libro, agradecemos su presencia y le invitamos en breves minutos a la presentación del libro Apuntes para una historia de la dictadura cívico-militar, junto a su autor Juan Cristóbal Romero y la periodista Alejandra Matus.